Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Aleph Amud Bet. Estamos en la tercera línea donde están los dos puntos. Vimos en la Mishnah Sfinot Kshurot Hulei que si hay dos barcos amarrados uno al otro, se puede letaltel de uno al otro. Pregunta la Gemara Pshita, es obvio que se puede letaltel de un barco al otro. En este momento la Gemara asume que estamos hablando de dos barcos que son de la misma persona. Y si además están amarrados uno al otro, entonces ¿por qué que no pueda letaltel de uno al otro? Dice la Gemara Marove, lo nitzrecha ela leatir beitzit shei beineihen. Dice Rove que la Mishnah quiere decir que se puede letaltel no solamente entre esos barcos, sino también en un barco pequeñito que hay entre ellos, que no está amarrado a ellos, también se puede letaltel a él, aunque no esté amarrado, ya el temor que se mueva, como es pequeño y está entre ellos y viene a servir a los barcos grandes, se puede también letaltel a ese barco pequeño. Dice la Gemara Amar Rav Safra, Moishe Shapir Ka'amarta, lo llamó a Rove Moshe, como Rashi dice que a un Rab importante lo llaman Moshe para decirle así como Moshe Rabbeinu era para su generación, así tú eres para nosotros. Y le dice, Shapir Ka'amarta, ¿acaso dijiste bien? Metaltelin mizo lezotnan. Está escrito en la Mishnah que se puede hacer tiltul de un barco al otro, ellos mismos, no al barco pequeño que los sirve a ellos. Ela, dice la Gemara, Ela amar Rav Safra, lo nitzrecha ela le'arev veletaltel mizo lezo. Dice Rav Safra que lo que quiere enseñarnos la Mishnah es cuando los dos barcos son de dos personas diferentes. Y eso dice la Mishnah, que si los dos barcos están amarrados y no hay el temor que se separen y hicieron iruv, así como entre dos casas de dos personas hay que hacer iruv para hacer tiltul de uno al otro. Entonces también aquí en los barcos, ese es el hidush, que se puede hacer iruv en dos barcos y entonces se puede letaltel, se pueden pasar cosas de un barco al otro. Y dice la Gemara, Uje de Tanya, como está escrito en la Braita, Sfinot kshurot zo bazo, me'arvin u'metaltelin mizo lazo. Exactamente lo que dijimos. Sigue la Braita y dice, nifseku, si se desamarraron, neestru, entonces tienen prohibido letaltel de uno al otro, porque entonces hay el temor que se separen y entonces van a hacer tiltul a través de la Carmelit, que es el mar, entonces es prohibido. Chazru veniksheru, si volvieron a ser amarrados los dos barcos uno al otro, ben shogegin, también si los amarraron beshogeg, si no sabían que es prohibido amarrar y los amarraron, uven mesdidin, aún si a propósito los amarraron sabiendo que es prohibido, de todos modos los amarraron, ben anusin, ben mutin, quiere decir que no querían amarrarlos, sino están haciendo otra cosa y terminaron sin querer y se terminó amarrándose. No importa, en cualquier forma de estas cuatro formas, chazru leiteran arishon, vuelve el permiso anterior que había. Así como antes se podía letaltel de un barco al otro, también ahora se puede volver y letaltel. Dice la Braita, vejen machzelot apusot, quiere decir, si pusieron esterillas como mechitzot, como paredes, y hay en entre cuatro hay una persona y entre otros cuatro hay la otra persona, aunque sea de dos personas diferentes, me'arvin u'mitaltelin mizo lezo, se puede hacer iruv entre ellos dos y pasar cosas de un lugar al otro. Niglelu, si se enrollaron los machzelot y ahora no existe la mejitza que había antes, neesru, entonces tienen prohibidos letaltel de un lugar al otro. Chazru venifresu, si volvieron a desenrollarse y ahora otra vez están las mechitzot. Dice la Braita, ben beshogegin, ben mezidin, ben anusin u ben mutin, chazru leiteran arishon, vuelven al permiso que tenían antes y se puede letaltel de uno al otro. Explica la Braita, shekol mechitza shenaasa beshabbat, cada mechitza que fue formada en el mismo Shabbat, como estas machzelot, estas esterillas que se desarrollaron en Shabbat, ben beshogeg, ben bemezid, shma mechitza, tiene la importancia de mechitza, forma una mechitza, entonces forma que el lugar donde está adentro de ellos sea un dominio privado. Hasta aquí la Braita. Pregunta la Gemara, Eini, ¿acaso es así que cada vez que se forma una mechitza, forma un lugar que sea un dominio privado? Ve'amar Rav Nachman, lo shanu ela lizrok, aval letaltel asur. Dijo Rav Nachman que esta halajá, que
la mejizá que se formó en Shabbat tiene la importancia de mejizá es solo con respecto a la prohibición de oraita. Quiere decir, ten cuidado no tirar algo del dominio público a ese lugar, porque ese lugar se formó un dominio privado. Pero letaltel, que es una prohibición de Rabbanán, que porque se formó en Shabbat ahora se ha permitido letaltel, azul. En ese caso, quiere decir, lecula para permitir algo, no dijeron que se formó una mejizá, solamente te advirtieron que sepas que sigue la prohibición de oraita, que sí se formó un dominio privado. Dice la Gemara, Ki itmar de Rav Nachman amazid itmar. Dice la Gemara, lo que dijo Rav Nachman se refirió solamente a el caso que se formó la mejizá, o como en el caso de los barcos, que llegaron a amarrar los barcos en Shabbat a propósito, es decir, sabiendo que están haciendo una prohibición y la hicieron a propósito. Bemezid, en ese caso es que dijo Rav Nachman que hay un knas que no puedan letaltel. Y entonces queda que obviamente es un dominio privado y has prohibido tirar allá, pero la prohibición de Rabbanán de letaltel le hicieron un knas que no se ha permitido letaltel. Pero en los otros tres casos, en shogeg o en anusin o mutin, en esos casos sí queda la permisión, se formó la mejizá, o si se amarraron los barcos, vuelve a el permiso que existía antes, y a eso no se refirió Rav Nachman. Sigue la Gemara, dice Shmuel, Amar Shmuel, Vafilu kshurot bechut asarbal. Dice Shmuel, lo que ayuda a amarrar los barcos uno al otro, y entonces se puede hacer tiltul de uno al otro, es aún si se amarró con jut asarbal, que es un hilo que se amarra a la ropa, que es un hilo no muy fuerte. Y pregunta la Gemara, ¿en qué caso está hablando Shmuel? Y de Amidan Pshita. Si ese hilo tiene la fuerza de sostener los barcos, entonces es obvio que se puede amarrar con ese hilo y pueden letaltel de uno al otro. Y de Amidan Amai. Y si estamos hablando de un hilo que no puede sostenerlos, entonces ¿por qué que ese hilo sea considerado que están amarrados? Si ese hilo no los va a sostener. Dice la Gemara, Leolam de Yahol Leamidan. Siempre estamos hablando en un caso que sí puede sostenerlos. Entonces, ¿por qué Shmuel tenía que decirlo? Es obvio que se puede letaltel. Ushmuel la puke midenafshei kaati. Dice la Gemara, Shmuel viene a decirte que este caso no es parecido a otro caso que él mismo habló de él. Entonces, para que no te equivoques y pienses que este caso es como el otro, es que dijo lo que dijo, aunque puede parecer obvio porque te podrías equivocar con otro caso. Ahora, ¿cuál es el otro caso? Detnan, que shaga bedavar amamida. Si una persona amarró un barco, y vamos a ver, dice Rashi, estamos hablando que él amarró el barco y el otro extremo de lo que lo amarró está en un lugar donde hay impurez del muerto o el amet. Y él amarró el barco a ese lugar con algo que lo puede sostener. Entonces, me vi la tum'a. En ese caso, la impurez pasa de lo que amarra, o el amet pasa a lo que está amarrando el barco, y de lo que está amarrando el barco pasa al barco mismo. Y el barco mismo aún causa impurez a los instrumentos que están en él. Sigue la Mishnah, bedavar she'en ma'amida, si estamos hablando de algo que no la puede sostener, en mevila tuma. Entonces no pasa impurez al barco, quiere decir, pasa impurez al barco, pero no pasa del barco a los instrumentos que están en él. Ahora, ve'amar Shmuel, sobre esta Mishnah dijo Shmuel, ve'u shekshura beshalshelet shel barzel. Dice, con respecto a esa Mishnah, vino Shmuel y nos dijo, lo que está haciendo la Mishnah, algo que la puede sostener, no depende de la fuerza exactamente, sino algo que la puede sostener. Por lo común se usa algo de hierro. Entonces, eso es lo que pasa a la impurez de la forma primera que dijo la Mishnah. Porque la regla es que algo de hierro, cuando se vuelve impuro de el amet, de un muerto, recibe la misma dargá, el mismo nivel de impurez que lo que él recibió de la impurez. Entonces, si el muerto es aviyavot atuma, el barzel, la cosa de hierro, también es aviyavot. Como es aviyavot, entonces eso causa impurez al barco en nivel de avatuma. Y avatuma tiene la fuerza de pasar la impurez a instrumentos que están en él y se vuelven rishon letuma.
Pero si lo que amarró el barco no es algo que la puede sostener, quiere decir no es de hierro, puede ser algo que sí la puede sostener, pero por lo común, cuando se habla de puede sostener o no se puede sostener, eso fue lo que Shmuel nos vino a explicar. Estamos hablando de algo que es de hierro o no es de hierro. Entonces, cuando la amarró con algo que no la puede sostener, quiere decir con algo que no es de hierro, entonces esa misma cosa se vuelve avatuma. El muerto es aviavotatuma. Lo que lo amarró se vuelve avatuma, el barco se vuelve solamente rishon letuma. Un rishon letuma no puede pasarle impurezas a instrumentos, por lo tanto los instrumentos en el barco quedan puros. Entonces dice la Gemara, Leinian tuma udichtiv bachalal jerev arei u kehalal in. Con respecto a pasar impurezas y no pasar impurezas, es que está escrito que cuando es algo de hierro recibe el mismo nivel de impurezas. Y si no es de hierro, no. Aval inyan Shabbat, pero con respecto a si se puede letaltel de un barco al otro, que es el tema aquí en la Mishnah de nosotros, Keivan de Yahola Amida, Afilu Bejutar Sarbal. Si lo amarró los barcos con algo que los puede sostener, aun si no son de hierro, de todos modos es suficiente para que se pueda hacer tiltul de un lugar al otro y no es parecido a las alajot de impurezas. Y eso fue lo que Shmuel quiso decirnos, enseñarnos que el caso de aquí no es parecido al caso de las alajot de impurezas. Y hasta aquí, Kuf Alef Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlaha.